Hola, hola, gusto de saludarlos. Estamos comenzando el capítulo número 17 de este programa, El Ciudadano Germán, que se transmite a través de mi canal de YouTube, domingo 6 de diciembre del 2020. Por diversas razones no pudimos transmitir la semana pasada, pero ya estamos de nuevo acá para hablar de diversos temas propios de nuestro programa. En lo particular, este programa quisiera dedicarlo póstumamente a David Rosas Segovia, quien lamentablemente a sus 43 años falleció esta semana producto de el COVID-19. La verdad es que es algo muy triste porque se trata de una persona relacionada con mi familia, uno de los primos mayores de mi sobrino, sobrino de mi cuñada, y por lo tanto ha sido algo fuerte en el sentido familiar y también pensando en lo que significa esta situación de coronavirus en el año 2020. En los últimos años, 5 específicamente, David se había desempeñado laboralmente como asistente técnico de sonido en Radio Cooperativa, y esta semana también en los diversos programas de esa radio se le dio un homenaje, un recuerdo de su persona, una persona alegre, trabajadora, muy responsable, siempre tirando buenas vibras. Todos lo denominaban de forma muy cariñosa como un gordo lindo, que dejó un legado, ¿cierto?, tanto en su trabajo como en su familia. Así que evidentemente eso, aparte de ser triste, también por una parte reconfortante saber que él parte a descansar, ¿cierto? Dejando un legado de mucho cariño, de mucha lealtad, honestidad, y eso también obviamente lo engrandece a él y a su familia. Así que este programa va dedicado póstumamente para él, para David y obviamente para toda su familia. Bueno, han pasado muchas cosas en estas semanas, ¿cierto? En estos días que no habíamos transmitido el programa, pero probablemente la noticia más importante en términos de agenda ha sido que finalmente se ha aprobado, ¿cierto?, por parte del Parlamento y firmado por el presidente de la República, la reforma constitucional que da origen al segundo retiro de dineros por parte de los cotizantes de AFP. Desde luego esta situación ha tenido bastantes connotaciones en términos de que había una propuesta preliminar por parte de parlamentarios que a través de diversos mecanismos se dice que el gobierno bloqueó, ¿cierto?, para impulsar su propia propuesta y dar una señal firme de una condición o connotación jurídica de que estos temas deben ser llevados por parte de la agenda legislativa del presidente de la República, ¿cierto?, y no por el caso del Parlamento, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, se generaron una serie de cosas, entre ellos también llevar la moción de los parlamentarios al Tribunal Constitucional para que se declarara inconstitucional, y obviamente la propuesta del gobierno tuvo que ser modificada, negociada, para poder fructificar, ¿cierto? En principio las condiciones eran distintas a la moción parlamentaria en términos de monto, de que tenía que ser una especie de autopréstamo, por lo tanto se iba a fijar un mecanismo para que las personas que sacaran este segundo retiro reintegraran ese dinero en cierto tiempo. Y lo último, que era una situación también complicada, era el tema del pago de tributos respecto a este retiro. Recuerden que en el primer retiro no había pagos de impuestos en ninguno de los tramos, ¿cierto? Pero en esta ocasión el gobierno en primera instancia quería establecer un impuesto que estuviera iniciándose desde los ingresos de 780.000 pesos hacia arriba. Finalmente en el acuerdo se logró de que ese tramo aumentara desde 1,5 millones hacia arriba, y en ese sentido se generó un mayor acuerdo. Si bien es cierto, no un acuerdo absoluto, pero se abrió una posibilidad mayor de acuerdo, cosa que finalmente logró avanzar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que finalmente fue ratificado a través de la firma del presidente y lo que se está ocurriendo en estos días, que es la promulgación y la publicación en el Diario Oficial. Así que mañana, ya desde el 7 de diciembre, todas las AFP van a trabajar con sus plataformas para iniciar este proceso,
que a muchos les va a generar la oportunidad de poder hacer un segundo retiro antes de Navidad, por lo menos en una primera cuota, o eventualmente una cuota completa de acuerdo a los montos que se plantean. Desde luego esto tiene muchas connotaciones, porque aparte de esta condición de señal política jurídica por parte del gobierno para instalar una condición de mantener ciertos elementos básicos del Estado de Derecho, de acuerdo a sus planteamientos, desde luego se genera también una conversación respecto si hubo ganadores o perdedores, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Puesto que en ningún momento el gobierno, dentro de su agenda, tanto de programática o de contingencia, establecía el retiro de dinero desde la AFP como una alternativa viable. Pero sin embargo, dadas las contingencias que se dieron, finalmente en este segundo retiro el gobierno impulsó una iniciativa justamente para dar una señal. Por lo tanto, más que hablar de perdedores y ganadores, aquí hay una señal política importante respecto a la necesidad urgente de establecer una discusión profunda desde una perspectiva de política de Estado respecto a establecer nuevas bases de un sistema de seguridad social, puesto que ya ha quedado de manifiesto que hay un alto nivel de cuestionamiento asociado a la eficiencia y la eficacia de este modelo basado en gran medida en el sistema de capitalización individual, y que deja o ha dejado varias señales respecto de cuáles son las condiciones sobre las cuales se establece o se debiera establecer un sistema de seguridad social. Por lo tanto, en ese sentido, en esa condición, esta noticia, que forma parte de las últimas de este año, ¿cierto?, es importante porque adquiere una condición respecto de si se va a avanzar a reformas estructurales en la materia, ¿cierto?, cosa que no se hace desde la década de los 80, cuando inició este proceso, porque lo que se han hecho más bien han sido reformas operacionales o ajustes al sistema, pero no se ha cambiado el paradigma de base. Por lo tanto, ahí hay una discusión muy importante para efectos de lo que va a ocurrir, sobre todo en la agenda pública y la agenda del gobierno en el año 2021, que también es un año que está marcado por múltiples elecciones y principalmente también por quienes van a constituir esta convención constitucional para cambiar la constitución, y quién va a ser el nuevo presidente o presidenta del país, ¿cierto?, para los próximos 4 años a contar de marzo del 2022. Por lo tanto, es un año lleno de desafíos. Por lo tanto, esta noticia marca un elemento importante en la agenda pública. Bueno, con esta primera reflexión culminamos la primera sección de nuestro programa. Bien, seguimos con la segunda sección de este programa, asociado a el comentario de un libro, el analizar brevemente un libro para invitarlos a la lectura. Parte importante de nuestro desarrollo personal como de la sociedad. En esta ocasión quiero mostrarles un libro que fue publicado hace 10 años, ¿cierto?, pero que sigue siendo muy interesante para leer. Se llama Se acabó el recreo, la desigualdad en la educación, de Mario Weissbluth. Ahí lo voy a mostrar en la cámara. Bueno, Mario Weissbluth es un destacado académico chileno que durante mucho tiempo ha trabajado en la Universidad de Chile. Él es ingeniero civil y doctor en ingeniería en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos. Y en el año 2008 fundó la Fundación 2020. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la Fundación 2020, que justamente su foco de análisis y de investigación es la educación. Y en esa misma línea, principalmente, cuáles han sido o son las principales problemáticas desde el punto de vista de la educación chilena, de la gestión educativa en los últimos, no en los últimos años, sino en las últimas décadas. Este libro, como bien se plantea, la desigualdad en la educación, muestra uno de los problemas que acarrea la educación chilena desde el punto de vista de la desigualdad, ¿cierto? Uno encuentra segregación territorial en nuestro país, segregación socioeconómica establecida en distintos ámbitos y desde luego también en la educación. Tal como lo dice la contratapa del libro, que lo voy a leer muy brevemente,
La baja calidad de la educación chilena y su intolerable desigualdad son acaso los temas más peliagudos y urgentes que tendremos que solucionar como nación si aspiramos sinceramente al desarrollo. Al finalizar el régimen militar, la educación aparecía postrada, pero sus fallas sistémicas vienen de más atrás y se han mantenido durante los 20 años de gobierno de centro-izquierda hasta hoy, hasta el año 2010 cuando fue publicado este libro, pero de acuerdo a los propios planteamientos de Weisblut y de la Fundación 2020, hasta el día de hoy todavía se mantiene. Es decir, uno puede ver sistemáticamente, por ejemplo, cuando hay resultados del CIMSE o de lo que era la PSU, ¿cierto? De que había una diferencia sustantiva en los resultados de los colegios particulares pagados, de los colegios particulares subvencionados y de los colegios asociados al sistema público. Y eso se repite año tras año, ¿cierto? Se establecen brechas, se establecen niveles de relación entre la procedencia de los estudiantes, su nivel socioeconómico, ¿cierto? Y las expectativas de desarrollo que tienen en el futuro. Y también las posibilidades concretas de acceder, por ejemplo, a la educación superior. Por lo tanto, este libro, así como muchos otros relacionados con el tema educacional, dejan en evidencia un tema que sigue siendo importante en la agenda pública del país, porque más allá de los valorables esfuerzos que se han hecho en el mejoramiento de la calidad de la educación, efectivamente no se pueden ver o no se han visto resultados fuertes, macizos, contundentes, a través, por ejemplo, de la política comparada, de los indicadores internacionales, de que la calidad de la educación en Chile ha mejorado y que esa brecha de desigualdad también ha bajado. Por lo tanto, si para muchos en estos momentos estamos en el cierre de un ciclo que ha durado 40 años en Chile, desde el inicio de la década de los 80 hasta estos tiempos, ¿cierto? Año 2020, desde luego que aparece como prioritario ya avanzar, pero realmente a un Estado que se preocupa no ya de un diagnóstico que lo tenemos bastante claro, sino que a hechos concretos que permitan revertir esa situación. Y en ese sentido, el rol del Estado, desde la perspectiva de su rol en la educación pública, es fundamental. Y probablemente va a ser uno de los temas más relevantes a analizar en este proceso que se inicia en el año 2021 con la redacción de una nueva constitución. Por lo tanto, este libro, que si bien es cierto ya tiene 10 años, sigue siendo vigente. Obviamente se han generado otras publicaciones por parte de Mario Weisblut en temas educativos, pero este libro, desde su título, es muy ilustrativo. Se acabó el recreo, es decir, es momento, después de una pausa, a tomar decisiones concretas para reencaminar esa condición que es fundamental. O sea, la educación de un país es fundamental para el desarrollo de la sociedad, de los individuos, ¿cierto? Y de las perspectivas concretas de desarrollo en su matriz productiva, en su matriz de desarrollo artístico y cultural. Por lo tanto, desde luego, la educación sigue siendo importante y este libro lo sigue siendo aún más. Así que les recomiendo a aquellos que no han podido leer este libro, Se acabó el recreo de Mario Weisblut. Ahí lo voy a colocar nuevamente, ¿cierto? Y todavía hay ejemplares que se pueden adquirir a través de distintos medios. Con este comentario de libros culminamos esta sección del programa. Bien, continuamos con nuestro programa en la tercera sección, ¿cierto? Domingo 6 de diciembre de 2020, estamos transmitiendo acá desde el estudio de mi casa, en la comuna de La Florida, acá en Santiago de Chile. A veces se escucha el ruido de los automóviles o de las mascotas de la casa, ¿cierto? Pero eso también le da un sentido urbano a este programa que deben sentirlo muy cercano, ¿cierto? Porque también en los hogares de ustedes ocurren esas situaciones que son parte de nuestras vidas. Bueno, la pregunta que me han formulado en estos días, ¿cierto?, asociado a este programa, es una pregunta muy compleja, que me la han hecho varias personas, y tiene que ver con que hay una reflexión o una crítica, o como queramos llamarla, a la siguiente interrogante. De acuerdo a lo ocurrido con la partida del destacado futbolista Diego Armando Maradona, surge la interrogante si es factible separar la obra, en este caso de un futbolista tan importante, ¿cierto?, su legado futbolístico,
con aquellas situaciones personales que para muchos tiene algunos mantos de grises o algunos cuestionamientos de su conducta personal, asociado por ejemplo al consumo de estupefacientes o a situaciones que se vio el futbolista en otros ámbitos particulares, ¿cierto? Entonces, desde luego, la respuesta yo no creo tenerla, pero sí la reflexión es importante porque es algo que sistemáticamente está ocurriendo a propósito de la partida de personas de alcance mundial, ¿cierto? Cantantes cuando falleció Michael Jackson, o actores cuando murió Sean Connery, o lo que está ocurriendo hace pocos días con la muerte de Diego Armando Maradona. Algunos decían cómo era posible que se le generaran tantos homenajes a nivel internacional a una persona que había tenido episodios en su vida tan oscuros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido se abre el debate. La verdad es que mi opinión es que cuando uno recuerda una situación particular, efectivamente recuerda un ámbito en el cual se circunscribe. Por ejemplo, yo muy admirador y muy fanático del fútbol, por decirlo de alguna forma, desde luego reconozco el legado y el tremendo aporte que hace Diego Armando Maradona al fútbol, ¿cierto? Por lo tanto, también yo en lo particular sentí la partida de Diego Armando en términos de esa magia, esa condición de fenómeno social, que desde la perspectiva de la sociología uno pudiera hablar de la representación del imaginario que significaba Maradona para el fútbol. Esa pasión, ese amor por la camiseta, por el fútbol, por las situaciones cotidianas, por muchas situaciones de carencias que viven los futbolistas connotados que llegan a la fama y que tuvieron que mediar con la pobreza, con el hambre, con el apoyo de sus padres o situaciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Yo en ese sentido me adhiero a ese legado de Diego Armando Maradona. Sin embargo, y también lo dije en el momento que ocurrió este desenlace fatal del futbolista argentino, en vida cada uno tiene que hacerse cargo de sus actos, ¿cierto? Y desde luego, cuando una persona pública puede estar sometido a la opinión de muchas personas, ¿cierto? Y en ese sentido Maradona tuvo que rendir hasta la justicia cuando hubo problemas de distinta índole. Recuerdo también que pidió perdón por ciertas situaciones puntuales y trató de llevar la vida dentro de las situaciones que tenía un muchacho que se inició en una situación de mucha pobreza en una villa en Argentina, ¿cierto? Por lo tanto, claro, yo no justificaría algunas situaciones que ocurrieron fuera de la cancha, pero también hubo instancias en donde él tuvo que pagar ante la justicia y pagar ante la sociedad, y él también pidió perdón. Lo importante sí, que a través de esa situación dejó una enseñanza de aquellas cosas que no se deben seguir, ¿cierto? Respecto a situaciones puntuales vinculadas a, por ejemplo, la violencia de género, situaciones asociadas al abuso de las drogas, etcétera, etcétera. Obviamente uno tiene claridad de que ese no es el camino y que a lo mejor lo que a él le ocurrió es una señal de lo que uno no debe hacer en algunos ámbitos en lo particular. Y en ese sentido, claro, uno separa eso y tiene la claridad de que no porque sea un gran ídolo del fútbol uno va a justificar esa situación. No, para nada, y él tuvo que ante la justicia también que enfrentarlo. Pero respecto a la dimensión del futbolista dentro de la cancha, para dejarlo bien claro, desde luego que muchas, millones de personas en el mundo tienen el legítimo derecho de expresar su pesar por la partida de alguien que generaba, y aquí hablo como sociólogo, un imaginario tan importante de representación respecto a ganarle a la vida, a la pobreza, a darle una alegría al pueblo, al desahogo de la gente con carencias materiales, que vive en pobreza y que a través de, en algún momento de un triunfo futbolístico, de alguna situación deportiva satisfactoria, eso se compensa y se sale adelante. Yo creo que ahí también hay un valor importante. Y desde luego, todos nosotros como seres humanos también tenemos nuestras fallas importantes y hay que saber enmendarlo rápidamente y pedir perdón. Y si hay que
ante la justicia reparar algo o cumplir alguna pena, pues bueno, hay que hacerlo porque uno tiene que hacerse responsable de los actos. Así que en ese sentido, esa es un poco la respuesta que podría dar frente a una pregunta muy, muy difícil, si se puede separar la obra de alguien tan connotado con algunas situaciones específicas de la vida privada. Así que obviamente dejo el debate, la reflexión, y ustedes legítimamente podrán tener otra opinión. De eso se trata, ¿cierto? Del debate de ideas y de abrirnos al espacio de distintas miradas respecto a un tema. Bueno, con esa reflexión terminamos la tercera sección de nuestro programa, y recuerden que cualquier persona que quiera formular una pregunta o proponer un tema para el programa puede mandar al correo que va a aparecer en estos momentos, ¿cierto? germán.sanhuesa1975@gmail.com, su pregunta, su reflexión, y la vamos a tratar de ver en algunos capítulos de los próximos programas. ¿Ok? Bueno, con esto cerramos esta tercera sección de nuestro programa. Bien, continuamos con nuestro programa y obviamente estamos ya en la sección final que muchos de ustedes conocen y que lleva por nombre la campana filosófica. Efectivamente, hablar de filosofía es muy importante, sobre todo en estos tiempos con tantos cambios, con condiciones de incertidumbre, en donde necesitamos encontrar respuesta a las grandes preguntas del ser humano. Pues bien, en esta oportunidad quisiera mencionar una frase de un destacado filósofo griego, Aristóteles, que planteó: nunca eres demasiado viejo para marcarte otro objetivo o soñar en un nuevo sueño. Lo voy a repetir para que lo reflexionemos. Nunca eres demasiado viejo para marcarte otro objetivo o soñar en un nuevo sueño. Efectivamente, muchas veces entramos incluso en discusiones con nuestra familia, con nuestros amigos, respecto a algún plan o efectivamente un sueño que uno quisiera cumplir. Y por diversas razones, más de alguna vez a uno le han dicho o ha escuchado un comentario: no, ya es muy tarde, ya pasó tu tiempo, no es momento de hacerlo, en estos momentos hay que hacer otras cosas, hay otras prioridades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Les cuento, por ejemplo, yo tengo 2 carreras profesionales, más allá de mis estudios de posgrado, pero 2 carreras. La primera la estudió en lo tradicional, entre los 18 años y los 23, 24 por ahí, se fue cuando me titulé. Por lo tanto era parte de lo normal, entre comillas. Pero por esas cosas de la vida tomé la decisión a los 40 años de iniciar una nueva carrera de pregrado. Después que había estudiado incluso estudios de posgrado, sociología a los 40 años, ¿cierto? Y más de alguien me dijo: pero no, a esta altura y más encima una carrera de pregrado, ya que tú tienes tu carrera, no es necesario, ya no es el tiempo, ¿cierto? Pues bueno, me llama mucho la atención, y por eso lo quise plantear, que efectivamente yo creo que el mensaje de Aristóteles es que no hay tiempo y no hay edad para cumplir ciertos sueños, y esos supuestos cánones de lo que hay que hacer en lo particular son meras condiciones referenciales, que uno puede respetar una opinión, ¿cierto? Pero no que deben agenciarte, es decir, que influir en tus decisiones. Yo el principal llamado que le haría a la gente es hacer, sin obviamente dañar a nadie, sin infringir ninguna norma, lo que uno siente, lo que uno aspira, independiente de el tiempo, porque el tiempo es una condición referencial. Y en ese sentido lo importante es hacer algo que también lo plantea Aristóteles, que nos lleva a nuestra felicidad plena, porque finalmente es el propósito real de la vida, la felicidad. Por lo tanto, como decía Aristóteles, no hay tiempo para cumplir un sueño, y cada vez que uno termina un objetivo, ¿cierto?, efectivamente puede plantearse otro. Yo admiro mucho a la gente que, sobre todo en el ámbito en el que me desenvuelvo yo, en el ámbito académico, de repente a los 65, 70, 75, 80 años, incluso más, están pensando en una nueva obra, en un nuevo libro, en una nueva publicación, en participar en un congreso, debatir ideas. Me parece extraordinario, porque no hay tiempo para seguir cumpliendo sueños
o que tu vida tenga sentido en términos de objetivos que van también en lo colectivo. Por lo tanto, más allá de que uno pueda respetar la opinión de ciertas personas o de cualquiera, lo importante es que uno tome la decisión en base a lo que uno quiere y sin que el tiempo sea una variable para tomar una decisión u otra. Así es que en cualquier ámbito, en términos familiares, afectivos, laborales, académicos, ¿cierto? Recordemos lo que decía Aristóteles, nunca eres demasiado viejo para marcarte otro objetivo o soñar en un nuevo sueño. Porque finalmente muchas veces ocurre que los sueños, con planificación, con esfuerzo, con dedicación, se transforman en realidad. ¿Ya? Yo en lo particular también, ya que está terminando el año, próximamente les voy a mostrar mi segunda obra literaria, El Chile de hoy y del mañana, que partió con un sueño, ¿cierto? Invité a varios colegas a participar en esto y ya estamos en la etapa final en donde el libro se va a empezar a comercializar. Así que estamos felices por eso y ahí también hay una señal concreta de esto. Así que con esta reflexión de Aristóteles terminamos nuestra campana filosófica y también culminamos este programa. Si les gustó esta emisión en lo particular, denle un like, ¿cierto? Y si quieren ser parte de los contenidos de mi canal de YouTube, suscríbanse, ahí va a aparecer la dirección, profe Germán Sangüesa Muñoz, y obviamente van a poder acceder a otros contenidos que yo preparo para toda la gente, ¿cierto? Bien, espero sinceramente que inicien una linda semana, acordarse de cuidarse mucho de lo que estamos viviendo con la pandemia, con el coronavirus, ¿cierto? Está lejos de que se haya terminado esto, así que a cuidarse mucho, a las familias, cuando hay que salir, cuando hay que interactuar, seguir las medidas sanitarias de la autoridad y esperamos obviamente que en el 2021 lleguen mejores noticias frente a esta situación que obviamente nos ha marcado la vida a todos. Bien, nos estamos viendo y nuevamente éxito en esta semana que comienza. Que estén bien. Bye bye.